Sujeta más fuerte, dijo mi yerno mientras yo sostenía para él. Mal sabía él que aquella frase sería el comienzo de mi revolución. En aquel instante, con el sol que rajaba el patio y las vigas pesadas quemándome las manos callosas, lo que sentí fue otra cosa. No era debilidad, no, era el cansancio de una vida entera siendo tratada como una extensión de la voluntad de los otros. ¿Y tú has sentido eso? Esa humillación menuda, dicha en tono de broma, pero que viene cargada de desprecio, pues fue allí, sosteniendo aquellas vigas, que decidí que nunca más le sostendría nada a ningún hombre. Mi nombre es Consuelo Vargas, pero aquí en Salvatierra, interior de Guanajuato, todo el mundo me llama Chelo. Tengo 72 años. Nací y crecí en el campo, hija de un labrador que me enseñó a desherbar la milpa incluso antes de que yo supiera escribir bien. Me casé joven con Refugio, un hombre de poca conversación y muchas órdenes. Fueron 41 años tragando en silencio, aprendiendo que la mujer de bien aguanta, que el matrimonio es una cruz y que el silencio es una virtud. Aguanté platos rotos, puertas azotadas, palabras atravesadas, y todavía agradecía cuando no me levantaba la mano. Antes de que empiece a desatar el nudo de esta historia, que ya ha vivido más tiempo amarrado dentro de mí que suelto en el mundo, te pido un pequeño favor. Si mis palabras encuentran un lugar ahí en tu corazón, suscríbete aquí en nuestro rinconcito. Así, no pierdes el hilo de la madeja y me ayudas a esparcir más cuentos como este, que a veces necesitan un empujoncito para ver la luz del día. Agradecida. Ahora, vamos a lo que interesa. El sol de Guanajuato en mayo no perdona. Es un calor seco, que agrieta la tierra y fríe los pensamientos. Y era bajo ese sol que yo estaba, en medio del patio de la casa de mi hija Remedios, con las manos callosas sujetando la punta de una viga de madera. La madera era pesada, llena de astillas, y el olor a pino recién cortado se mezclaba con el polvo que subía del suelo a cada paso. Del otro lado de la viga estaba mi yerno, Rosendo. Era un hombre grande, de hombros anchos, y una barriga que anunciaba su llegada antes que él mismo. Tenía el rostro siempre enrojecido por el sol y la cerveza, y un bigote grueso, que escondía el eterno aire de desdén que sentía por casi todo, especialmente por mí. Estábamos moviendo las vigas para la construcción de un pequeño tejabán en el fondo del patio, un capricho suyo para guardar herramientas y cachivaches que nunca usaba. Mi espalda, con sus 72 años de labranza, de cargar cubetas y de inclinarse para servir, protestaba en silencio. Cada músculo parecía un alambre de púas siendo estirado al máximo. El sudor corría por mi frente, entraba en mis ojos y salaba mis labios. Me concentraba en respirar, en dar un paso a la vez sobre la tierra irregular, en no dejar que mi debilidad se transparentara. «Vamos, doña Chelo, más rápido que el sol no espera», refunfuñó, con la voz impaciente. Él siempre me llamaba doña Chelo, nunca suegra, nunca Consuelo. Era una formalidad fría, una barrera que él insistía en mantener. Asentí con la cabeza, sin aliento para responder. Mis brazos temblaban. La viga osciló un poco en mi mano. Fue un titubeo mínimo, casi imperceptible, pero para Rosendo fue suficiente. Se detuvo de golpe, forzándome a parar también. El peso de la madera pareció duplicarse. Miró por encima de la viga, sus ojos pequeños fusilándome con una mezcla de irritación y lástima. Suspiró, ese suspiro teatral de quien carga el mundo sobre sus hombros. «Sujete más fuerte», dijo él, la voz cortante como un vidrio roto. «Usted ya se está poniendo débil. De este modo no vamos a terminar nunca». La frase no fue un grito, no fue un insulto directo, fue peor. Fue dicha con la naturalidad de quien comenta sobre el clima, con la certeza inquebrantable de que él tenía el derecho de medir mi fuerza, mi valor, mi utilidad, y aquellas palabras, dichas bajo el sol inclemente, no solo alcanzaron mis oídos. Viajaron por 72 años de silencios, de «sí, señor», de platos servidos y nunca agradecidos, de noches mal dormidas por preocupaciones que no eran mías. La viga de pino en mis manos de repente pareció ligera. El peso que me aplastaba no era el de la madera, era el peso de aquella frase. Era el peso de una vida entera siendo medida por la fuerza de mis brazos y la rapidez de mis pies. En aquel instante, algo dentro de mí, una cosa antigua y adormecida, crujió, como una rama seca que finalmente se parte en una ventolera. Seguí sujetando la viga, pero mi agarre ya no era para Rosendo, era para mí misma. Sostenía la rabia, la humillación, la súbita y deslumbrante claridad que inundó mi alma. Él no se dio cuenta.
Para él, yo era solo la vieja débil que necesitaba una orden para seguir funcionando. Se dio la vuelta y siguió caminando, arrastrándome a mí y a la viga con él. Pero la mujer que llegó al otro lado del patio no era la misma que había comenzado la travesía. Por fuera, yo era la misma Chelo, de cabellos blancos recogidos en un chongo flojo, con un vestido floreado y raído, de rostro surcado por arrugas, pero por dentro, una revolución silenciosa había comenzado, y yo sabía, con una certeza que me hizo temblar por dentro, que aquella había sido la última viga que sujetaría para cualquier persona que no fuera yo misma. Mal sabía él que al pedirme que sujetara más fuerte, me había dado la fuerza que necesitaba para soltarlo todo. Para entender el peso de aquellas palabras, es preciso entender el suelo del que vengo. Mi nombre es Consuelo Vargas. Nací y me crié en Salvatierra, un pueblito enclavado en el corazón de Guanajuato, donde las iglesias barrocas cuentan más historias que los libros, y el olor a maíz cocido parece impregnado en las paredes de las casas. Soy hija de campesinos, gente que aprendió a leer los ciclos de la tierra antes de aprender a leer las letras del alfabeto. Mi padre, un hombre callado y bueno, me enseñó a distinguir más de 20 tipos de maíz solo por el color y el tacto. Mi madre, una mujer de fe y fibra, me enseñó que el deber de una mujer era servir a Dios y a su marido, en ese orden, y que la paciencia era la mayor de todas las virtudes femeninas. Crecí creyendo en eso. A los 19 años, me casé con Refugio. Era un hombre robusto, trabajador incansable, respetado en el pueblo por su fuerza y su palabra. En casa, sin embargo, la historia era otra. Refugio era un hombre de pocas palabras y de muchas reglas. La casa tenía que estar impecable, la comida en la mesa a la hora exacta, la ropa lavada y planchada sin un solo pliegue fuera de lugar. Mi opinión era un mueble que no cabía en nuestra casa. Él nunca me levantó la mano, no. Su violencia era más sutil, más profunda. Era la violencia del silencio, de la mirada de desaprobación, del plato empujado con desdén cuando la sal no estaba a su gusto. Tuvimos 2 hijos, el mayor, Mateo, que hoy vive en la Ciudad de México y apenas me llama, y la menor, Remedios. Crié a mis hijos bajo la misma doctrina que me crió a mí: obediencia, trabajo y silencio. Remedios, mi Remy, era mi adoración, una niña dulce que creció viendo a su madre anularse para que el padre pudiera existir en su plenitud. Cuando Refugio se fue, hace 5 años, víctima de un mal súbito en el corazón, el luto vino mezclado con un sentimiento prohibido que apenas me atrevía a nombrar: alivio. Por primera vez en 41 años, la casa estaba silenciosa por mi elección. Podía despertarme a la hora que quisiera, comer lo que se me antojara, dejar un plato en el fregadero sin que una mirada de censura me hiciera sentir la peor de las criaturas. Creí que la viudez sería mi libertad. Pero la jaula solo cambió de forma. Remedios, ya casada con Rosendo y con 2 hijos pequeños, comenzó a visitarme todos los días. «Mamá, usted no puede quedarse sola en esta casa tan grande», decía, con los ojos llenos de una preocupación que, hoy lo sé, era más por ella que por mí. «Es peligroso, y usted se va a sentir muy sola». Su insistencia, sumada a mi propia soledad recién descubierta, me venció. Vendí la casa donde viví toda mi vida con Refugio, y me fui a vivir con ellos, a un cuartito en el fondo que antes era un depósito. La promesa era que sería cuidada, que tendría la compañía de los nietos, que descansaría, pero la realidad fue otra. Rápidamente, la compañía se transformó en obligación. Me despertaba antes que todos para hacer el café, preparaba a los niños para la escuela, limpiaba la casa, hacía el almuerzo, lavaba la ropa, recogía a los niños de la escuela, ayudaba con la tarea y preparaba la cena. Remedios trabajaba medio tiempo en una tienda en el centro, y Rosendo trabajaba en el campo, pero su verdadero trabajo parecía ser sentarse en el sofá y esperar a ser servido. Me convertí en el engranaje invisible que hacía funcionar su casa. Era: «Doña Chelo, tráigame un vaso de agua. Doña Chelo, ¿qué hay de cenar? Doña Chelo, el suelo está sucio. Doña Chelo, cuide a los niños que Remy y yo vamos a salir». Ya no era la madre, la abuela, era una empleada sin salario, cuya única paga era un techo sobre mi cabeza y la ilusión de no estar sola. Y yo acepté. Durante años, acepté, porque la voz de mi madre todavía resonaba en mí, porque el miedo a la soledad era más grande que el cansancio, porque no conocía otra forma de vivir. Mi mundo había sido construido sobre los cimientos del servicio.
Yo no sabía quién era Consuelo Vargas sin alguien para quien cocinar, lavar y planchar. Hasta aquel día, hasta aquella viga, hasta aquella frase, sujete más fuerte. Rosendo no hablaba de la madera. Estaba sin saberlo, resumiendo mi vida entera. Siempre me pidieron que sujetara más fuerte. El matrimonio, los dolores, las humillaciones, las expectativas de los otros. Y yo siempre sujeté, hasta que mis manos no aguantaron más. En aquel patio polvoriento, me di cuenta de que mi fuerza no residía en sujetar, sino en el poder que tenía, y nunca supe, de finalmente soltar. Aquella noche, el cansancio de mi cuerpo era diferente. No era solo el dolor físico de cargar vigas bajo el sol. Era un agotamiento profundo, un cansancio del alma. Mientras la casa dormía, sumergida en el zumbido del refrigerador y los suspiros de mis nietos, yo estaba sentada al borde de mi cama, en el cuartito del fondo, con la puerta cerrada. La única luz era la de la luna, que entraba por una rendija en la cortina, dibujando una franja plateada en el suelo de cemento. El silencio era mi cómplice. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en lo que tenía que hacer al día siguiente. No estaba planeando el menú, ni preocupándome por la mancha en la camisa de trabajo de Rosendo. Estaba haciendo un inventario, no de cosas, sino de vida. Abrí el cajón del pequeño armario de madera y saqué una caja de metal oxidada, donde guardaba mis documentos y el poco dinero que tenía. Lo puse todo sobre la colcha raída, la credencial del IMSS, con la foto de una mujer más joven, de mirada asustada, a la que apenas reconocía, el extracto de mi pensión por la muerte de Refugio. Era una cantidad modesta, que yo entregaba casi íntegramente a Remedios para los gastos de la casa. Tomé un lápiz y un trozo de papel de estraza y empecé a hacer cuentas. Anoté el valor de la pensión. Entonces, un recuerdo me asaltó, venido de un lugar tan profundo que casi lo había olvidado. Un recuerdo de mi padre. Lo recordé a él, sentado en el porche de nuestra casita en Dolores Hidalgo, no muy lejos de aquí, mostrándome la escritura de un pequeño pedazo de tierra. «Esto de aquí, mija», dijo, con su voz mansa, «es tuyo. No es mucho, pero es tierra, y la tierra es raíz. Nunca la vendas, a no ser que sea para salvar tu vida». Heredé aquel terreno cuando él murió, años antes de casarme con Refugio. Fuimos allí 1 o 2 veces. Era un lugar olvidado, con una casita de adobe cayéndose a pedazos y un montón de agaves silvestres creciendo por todas partes. Refugio siempre desdeñó el lugar. «Un terreno seco que no sirve para nada», decía. Y yo, como siempre, asentí en silencio y guardé la escritura en el fondo de un baúl. Me levanté, con el corazón latiendo desacompasado. Fui hasta el rincón del cuarto, donde estaba el viejo baúl de madera que traje de la casa de mis padres, el único mueble que era verdaderamente mío. La tapa rechinó al abrirse, liberando el olor a cedro y naftalina. Revolví sábanas amarillentas, fotografías descoloridas, hasta que mis dedos encontraron el papel grueso y envejecido de la escritura. Volví a la cama y abrí el documento bajo la luz de la luna. Allí estaba, propiedad de Consuelo Vargas, mi nombre, mío. Aquello me dio una sacudida. Tenía algo que era solo mío, una raíz, como había dicho mi padre. Continué mi inventario. Abrí un pequeño joyero, un regalo de bodas. Dentro había pocas cosas de valor, unos aretes de fantasía, un collar de perlas falsas y, envuelto en un trozo de terciopelo, un rosario de plata maciza con cuentas de ónix, que fue de mi abuela. Era la única pieza de valor real que poseía. Mis dedos recorrieron las cuentas frías y lisas. Cada una parecía un año de mi vida, una oración no atendida, una lágrima tragada. Decidí allí, en ese momento, que las oraciones de mi abuela tendrían que perdonarme. Aquella plata ya no era para rezar, era para recomenzar. En aquel trozo de papel de estraza, sumé el valor de la pensión que recibiría el mes siguiente, el dinero que tenía guardado en la caja de metal, una miseria, fruto de la venta de algunos quesos que hacía a escondidas, y el valor estimado que podría conseguir por el rosario. No era mucho, pero quizás sería suficiente. Un plan comenzó a formarse en mi mente, nebuloso al principio, pero ganando contornos con cada latido de mi corazón. Era un plan audaz, aterrador. Un plan que implicaba darle la espalda a todo lo que conocía, a la única seguridad que tenía, aunque fuera la seguridad de una prisión. Miré por la ventana. La luna estaba alta en el cielo, una testigo silenciosa de mi conspiración. No sentía miedo, sentía una calma helada, una determinación que nunca supe que poseía. La mujer a la que Rosendo llamó débil estaba,
en el silencio de su cuarto, planeando el acto más fuerte de su vida. No iba a huir, iba a liberarme. Y la llave de mi libertad estaba guardada en un baúl viejo y escrita en un trozo de papel amarillento. Estaba en mi raíz. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguí siendo la misma doña Chelo de siempre. Me despertaba temprano, hacía el café, limpiaba la casa, cuidaba de los nietos. Mi rutina era el camuflaje perfecto para la revolución que bullía dentro de mí. Nadie notó el cambio en mi mirada, ni la manera en que mis manos, al amasar el pan, parecían estar moldeando un futuro en lugar de solo una comida. Cada tarea doméstica se convirtió en parte de mi plan de escape. Mientras lavaba la ropa de Rosendo, separaba mentalmente mis propias prendas, las más resistentes, las que servirían para el trabajo duro que me esperaba. Doblé un vestido de algodón, una blusa de lana para las noches frías, 2 faldas gruesas, y las coloqué en el fondo de mi baúl, bajo las sábanas viejas, donde nadie revolvía. Mientras cocinaba, pensaba en lo que necesitaría llevar: un poco de frijoles, arroz, una olla pequeña, el cuchillo de cocina más afilado, cerillos, artículos de supervivencia. Los juntaba poco a poco, uno por uno, y los escondía en sacos de yute dentro del mismo baúl. Mi corazón martilleaba cada vez que Remedios entraba en la cocina, y yo tenía que disimular, fingiendo buscar alguna especia. El paso más difícil fue vender el rosario de mi abuela. No podía simplemente ir al joyero del pueblo. La noticia se extendería como pólvora. Recordé a un hombre, don Anselmo, que vivía en una ciudad vecina, Irapuato, y que compraba antigüedades. Era discreto, conocido por pagar bien y no hacer preguntas. Un martes, le dije a Remedios que necesitaba ir al centro a resolver un problema con mi pensión, una mentira que me costó una punzada de culpa. Tomé el camión a Irapuato con el rosario envuelto en un pañuelo y guardado en el fondo de mi bolso. Durante todo el viaje, sentí el peso de la plata contra mi pierna, un peso de historia y de sacrilegio. La tienda de don Anselmo era un lugar oscuro y abarrotado de objetos polvorientos, cada uno con su propia historia silenciosa. Era un viejito con lentes en la punta de la nariz y manos manchadas de tinta. Examinó el rosario con una lupa, en silencio, durante largos minutos. Contuve la respiración. «Es plata de ley, antigua, cosa fina», dijo finalmente, mirándome por encima de los lentes. «¿De familia?» «De mi abuela», respondí, con un hilo de voz. Él asintió, comprensivo. A veces, las necesidades hablan más alto que los recuerdos. Me ofreció una cantidad. Era más de lo que esperaba. Sentí una ola de alivio tan grande que mis piernas flaquearon. Salí de la tienda con el dinero en el bolso, sintiéndome más ligera y al mismo tiempo como una ladrona. No había robado nada a nadie, excepto mi propia sumisión. De regreso a casa, el camión se balanceaba, y yo miraba el paisaje desértico de Guanajuato pasar por la ventana. Los cactus se erguían como centinelas, y la tierra roja parecía guardar secretos. Me sentía como aquel paisaje, árida por fuera, pero con una vida terca pulsando por dentro, lista para florecer con la primera lluvia. El dinero de la venta, sumado a mis ahorros y a la pensión que recibiría pronto, formaba un pequeño monto. Lo escondí en un agujero que hice en el forro del colchón, cosiendo la tela por encima con cuidado. Todas las noches, dormía sobre mi tesoro, mi pasaporte a la libertad. Rosendo seguía igual. Se quejaba de la comida, arrojaba los zapatos sucios de lodo en medio de la sala, me trataba con la misma displicencia de siempre, pero yo ya no lo oía de la misma manera. Sus palabras eran como piedras arrojadas a un pozo profundo. Oía el ruido al caer, pero ya no sentía el impacto. Yo estaba en otro lugar, en un futuro que solo yo conocía, y con cada día que pasaba, la imagen de la casita de adobe en Dolores Hidalgo se hacía más nítida en mi mente. No la veía como una ruina, sino como un lienzo en blanco, un lugar donde podría, finalmente, pintar mi propia vida, con mis propios colores. La debilidad que Rosendo vio en mí era, en realidad, la cáscara de una semilla que estaba a punto de germinar, y yo la regaba en secreto, con coraje y esperanza. La espera por la fecha correcta fue una tortura silenciosa. Necesitaba actuar justo después de recibir la pensión, para tener la mayor cantidad de dinero posible. El día finalmente llegó un viernes. Fui al banco temprano, antes de que el pueblo se despertara del todo. La fila de ancianos era larga, y el aire dentro de la sucursal era sofocante, con olor a papel viejo y perfume barato. Cuando el cajero me entregó los billetes, sentí un calor familiar en las manos. Durante años,
Ese dinero solo significó la continuación de mi servidumbre. Aquel día olía a libertad. Volví a casa y, con el pretexto de arreglar el cuarto, cerré la puerta con llave. Tomé todo el dinero, el de la pensión, el de la venta del rosario, mis ahorros, y lo conté 3 veces sobre la cama. La cantidad era pequeña para los estándares del mundo, pero para mí era una fortuna. Era el capital inicial de mi nueva vida. El plan era simple y arriesgado. Saldría en la madrugada del domingo, cuando el sueño de todos es más pesado. El primer camión que pasaba por la carretera principal, en dirección a Dolores Hidalgo, era el de las 5 de la mañana, el lechero, que paraba en cada pueblito. Era mi única oportunidad. El sábado viví el día como si estuviera en una obra de teatro. Yo era la actriz principal, interpretando el papel de la abuela dedicada y sumisa, mientras la verdadera Chelo contaba las horas para su estreno. Preparé el plato favorito de Rosendo, un mole poblano bien hecho. Comió en silencio, como siempre, pero repitió plato, lo que para él era el mayor de los elogios. No sentí satisfacción. Sentí solo un adiós mudo. Ayudé a mis nietos, Carlitos y Sofía, con la tarea. Sofía me mostró un dibujo que hizo en la escuela. Una casita, un sol sonriente y 4 monigotes. Esta es la abuela, dijo, señalando la figura más pequeña, al lado de las otras. Un nudo se formó en mi garganta. Los amaba con todas mis fuerzas, pero necesitaba salvarme a mí misma para, quizás un día, poder amarlos de verdad, como una abuela entera, y no como la sombra que era. Por la noche, después de que todos se fueron a dormir, hice mis últimos arreglos. Mi pequeño baúl ya estaba listo, con la ropa y las provisiones. Era demasiado pesado para cargarlo, así que tuve que repensar. Tomé una bolsa grande de lona, de esas de ir al mercado, y transferí lo esencial. Ropa, la olla, el cuchillo, la comida. El resto tendría que quedarse. Las cosas ya no importaban. Dejé una nota encima de mi cama. Las palabras fueron difíciles de encontrar. No quería causar pánico, ni quería mentir. Escribí con mi letra temblorosa: Remedios, hija mía. Tuve que salir. No te preocupes. Estoy bien y segura. Fui a ocuparme de unas cosas mías. No intenten buscarme. Con amor, tu madre. Era vago, pero era todo lo que podía ofrecer. Cualquier explicación sería incomprensible para ellos en ese momento. Me acosté en la cama vestida, sin cubrirme. El reloj en la pared de la cocina hacía tic-tac, marcando el lento paso del tiempo. Cada sonido de la casa me ponía en alerta. El crujido de una tabla del piso, la tos de Rosendo en el cuarto de al lado. El miedo era una criatura viva dentro de mí, pero la determinación era mayor. Cerca de las 4 de la mañana, me levanté. Me puse mis zapatos más viejos y cómodos. Tomé la bolsa de lona y el bolso donde guardaba el dinero. Abrí la puerta del cuarto con un cuidado infinito. La casa estaba oscura y silenciosa. Pasé por la sala, esquivando los muebles como una gata. En la cocina, me detuve un instante. Miré la estufa, la mesa donde serví tantas comidas. Sentí una punzada de tristeza, no por la casa, sino por la vida que estaba dejando atrás. Una vida que, a pesar de todo, era la única que conocía. Giré la llave en la puerta trasera, el clic sonando como un disparo en el silencio. Salí al patio. El aire de la madrugada era frío y olía a tierra mojada por el sereno. Atravesé el terreno donde, semanas antes, había cargado la viga. Miré el lugar donde el tejabán de Rosendo comenzaba a levantarse. Sonreí. Que lo terminara él solo. Abrí el portón trasero, que daba a un callejón de tierra. Lo cerré detrás de mí sin hacer ruido. Y entonces estaba en la calle, sola, libre. El pueblo todavía dormía bajo un cielo salpicado de estrellas. Comencé a caminar en dirección a la carretera principal, con el peso de la bolsa en los hombros, el peso de una vida entera siendo dejado atrás a cada paso. La caminata hasta la carretera principal pareció durar una eternidad. La oscuridad era densa, y las únicas luces eran las de las estrellas y una luna menguante que apenas aclaraba el camino. Los sonidos de la noche, que antes me asustaban, ahora parecían animarme. El croar de las ranas, el canto de los grillos, el aullido distante de un perro, eran la banda sonora de mi escape. Mis pulmones ardían con el aire frío de la mañana y el esfuerzo de la caminata. La bolsa de lona pesaba en mi hombro y la cambiaba de lado cada pocos metros, pero cada paso me alejaba de la casa de Remedios, y eso me daba una fuerza que no sabía que tenía. No estaba huyendo de una casa, estaba huyendo de una idea, la idea de que mi lugar
Era donde los otros decidían que debía ser. Cuando finalmente llegué al borde de la carretera, el asfalto gris parecía una cinta oscura extendiéndose hacia el infinito. No había nadie, solo el silencio y el viento. Me senté en una piedra, puse la bolsa en el suelo y esperé. La ansiedad era un nudo en mi estómago. ¿Y si el camión no pasaba? ¿Y si alguien del pueblo me veía allí, sola, antes del amanecer? El tiempo se arrastraba. Vi el cielo comenzar a clarear en el horizonte, pasando de un negro aterciopelado a un añil profundo, con pinceladas de rosa y naranja. Era un espectáculo que veía todos los días desde la ventana de la cocina, pero allí, al borde de la carretera, parecía la primera aurora del mundo, la primera aurora de mi nueva vida. Entonces, lo oí, un ronroneo bajo, distante, que se fue haciendo más fuerte. 2 luces amarillas surgieron en la curva de la carretera. Mi corazón se disparó. Era él, el camión. Me levanté, me arreglé la falda e hice una señal con la mano, rezando para que el conductor me viera. El camión, viejo y ruidoso, disminuyó la velocidad y se detuvo con un chirrido de frenos, levantando una nube de polvo. La puerta se abrió con una sacudida. El conductor, un hombre de mediana edad con cara de sueño, me miró de arriba abajo, sorprendido de ver a una señora como yo, sola, a esa hora. «¿A dónde va, madrecita?», preguntó. «A Dolores Hidalgo», respondí, con la voz firme, para mi propia sorpresa. Él asintió. Subí los escalones con dificultad, arrastrando la bolsa. El camión estaba casi vacío. Había solo algunos trabajadores del campo, dormitando en sus asientos, y una joven con un bebé en brazos. Encontré un lugar junto a la ventana, en la parte de atrás, y me acurruqué en el asiento de vinilo rasgado. El camión partió, y yo pegué mi rostro al vidrio frío. Vi la señal de «Bienvenido a Salvatierra» quedarse atrás, convirtiéndose en un borrón en el paisaje. Un sentimiento abrumador se apoderó de mí, una mezcla de miedo y euforia. Era real, lo estaba haciendo. Con cada kilómetro, el sol salía un poco más, iluminando los campos de agave, las pequeñas haciendas, las colinas que parecían ondulaciones en la tierra. El mundo parecía nuevo, vasto, lleno de posibilidades. No sabía lo que me esperaba en Dolores Hidalgo. No sabía si lograría reconstruir la casa, si el dinero sería suficiente, si la soledad no me devoraría. Pero, por primera vez en décadas, no estaba preocupada por lo que los otros esperaban de mí. Estaba en camino a un lugar que era mío, donde las únicas reglas serían las mías. Las únicas expectativas serían las que yo misma creara. Cerré los ojos y respiré hondo el olor a diésel y polvo del camión. Era el olor de la libertad. Me dormí mecida por el balanceo del vehículo, un sueño ligero, de quien está entre 2 mundos. Soñé con mi padre, sonriéndome desde el porche de la casita de adobe. No decía nada, solo señalaba la tierra. Y yo entendía. Me estaba mostrando el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta a mí misma. El camión me dejó en la pequeña terminal de autobuses de Dolores Hidalgo, un lugar modesto, con olor a grasa de fritura proveniente de una fonda cercana. El sol ya estaba alto, y el movimiento de la ciudad comenzaba a intensificarse. Vendedores ambulantes gritaban sus mercancías, y el sonido de las campanas de una iglesia cercana marcaba las horas. Por un momento, me quedé parada en el andén, desorientada. La bolsa de lona parecía pesar el doble, y la multitud anónima me hizo sentir pequeña e increíblemente sola. El coraje que me impulsó durante la madrugada vaciló. ¿Qué estaba haciendo allí? Una vieja, sola, con una bolsa de ropa y un puñado de dinero, en una ciudad donde no conocía a nadie. La voz de Remedios resonó en mi cabeza. «Mamá, usted no puede quedarse sola». Sacudí la cabeza, como para espantar a un mosquito insistente. «Basta, Consuelo», me dije a mí misma, en voz baja. «No viniste hasta aquí para rendirte ahora». Le pregunté a un vendedor de periódicos cómo llegar a mi destino. El terreno de mi padre quedaba un poco alejado del centro, en una zona más rural. El hombre me miró con curiosidad, pero me dio las indicaciones con amabilidad. Era una larga caminata. Con la bolsa al hombro, comencé el viaje. Las calles de Dolores Hidalgo eran encantadoras, con sus casas coloridas y balcones de hierro forjado. La ciudad respiraba historia. Fue allí donde el padre Hidalgo dio el grito de independencia. Me sentí pequeña ante tanta historia, pero también parte de ella. Aquella era mi propia declaración de independencia. Cuanto más me alejaba del centro, más las calles de adoquín daban paso a caminos de tierra. Las casas se volvían más escasas, y el paisaje se abría en campos y colinas. El sol castigaba,
y tuve que parar algunas veces a la sombra de un pirul para recuperar el aliento. Finalmente, después de casi 1 hora de caminata, la vi. La referencia que el hombre me había dado era un viejo pozo de piedra al borde del camino, y allí, un poco más adentro, cubierta por una maleza alta y seca, estaba la propiedad de mi padre. Mi corazón se hundió. La imagen que guardaba en la memoria, romantizada por el tiempo y la distancia, no correspondía a la realidad. La maleza era tan alta que casi se tragaba la pequeña cerca de alambre de púas. La casita de adobe, en el centro del terreno, parecía un fantasma. Parte del tejado de tejas de barro se había derrumbado y las paredes estaban agrietadas, con el color de tierra descolorido por el sol y la lluvia. No había puerta, solo un agujero oscuro. Me acerqué despacio, abriéndome paso por el matorral que arañaba mis piernas. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de insectos y el susurro del viento. Me detuve frente a la casa. El olor era de abandono, de polvo y de moho. Entré con cautela. El suelo era de tierra apisonada. Había telarañas por todas partes, y el agujero en el techo dejaba entrar un haz de luz, iluminando la danza de las partículas de polvo en el aire. Había solo una habitación, amplia y vacía, con una chimenea de piedra en un rincón. Una ventana sin vidrio miraba hacia los campos de agaves silvestres que crecían desordenadamente en el fondo. Me senté en el suelo, en medio de aquella habitación en ruinas. Puse la bolsa a mi lado, y entonces la desesperación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Había cambiado una prisión funcional por una ruina inhabitable. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo llegaron, calientes y amargas. Lloré por mi estupidez, por mi soledad, por el miedo abrumador al futuro. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que no sabía si sería capaz de construir. Me quedé allí, acurrucada en el suelo, por no sé cuánto tiempo. El sol comenzó a bajar, y la luz dentro de la casa se volvió dorada, luego anaranjada, y fue en esa luz suave del atardecer que empecé a ver las cosas de otra manera. Miré las paredes de adobe. Estaban agrietadas, sí, pero todavía estaban en pie. Eran gruesas, fuertes, hechas de la propia tierra donde estaba sentada. Miré el agujero en el techo. Era un problema, pero también era una ventana al cielo. Miré la maleza de afuera. Era trabajo, mucho trabajo, pero debajo de ella había tierra. Tierra fértil. Mi tierra. Recordé las palabras de mi padre. La tierra es raíz. No estaba en una ruina. Estaba en mis cimientos. Todo allí estaba roto, pero todo allí era mío. Y por primera vez en mi vida, tenía el poder de arreglar, de construir, de decidir. Me levanté. Mis piernas estaban entumecidas, y mi rostro, hinchado de llorar. Pero la desesperación había pasado, dando lugar a una calma y exhausta determinación. Fui hasta la ventana sin vidrio, y miré el horizonte. El sol se ponía detrás de las colinas, pintando el cielo con colores que ningún artista podría replicar. «Está bien, Consuelo», le susurré al silencio. «El trabajo comienza ahora». Aquella noche, dormí en el suelo de mi casa en ruinas, envuelta en mi blusa de lana, con la bolsa de lona como almohada. Y, a pesar de la incomodidad, del frío y de la incertidumbre, fue la primera noche en muchos años en la que me sentí verdaderamente en casa. El primer día de mi nueva vida comenzó con el canto de los pájaros, un sonido que apenas notaba en el pueblo, ahogado por el ruido de los coches y de la gente. Abrí los ojos y vi el cielo azul claro a través del agujero en el techo. Todo mi cuerpo dolía por haber dormido en el suelo duro, pero una energía nueva corría por mis venas. La primera tarea era la más básica: agua. Recordé el viejo pozo de piedra al borde del camino. Tomé la olla pequeña que había traído y caminé hasta allí. El pozo estaba cubierto por una tabla de madera podrida. Con esfuerzo, logré quitarla. Miré hacia adentro. El agua estaba allá en el fondo, oscura y quieta. Había una cubeta vieja y una cuerda raída atadas a la estructura. Con el corazón en la mano, recé para que la cuerda no se rompiera y bajé la cubeta. El sonido del agua resonó en el pozo. Subí la cubeta, pesada y llena. El agua era límpida. Probé un poco, con recelo. Tenía un sabor a tierra, a minerales, pero era fresca. Sentí como si estuviera bebiendo la vida misma. Pasé toda la mañana haciendo viajes del pozo a la casa, llenando mi olla y una vieja lata oxidada que encontré en el terreno. Usé el agua para lavarme y para limpiar un rincón de la casa. Mi rincón. Barrí el suelo de tierra con una rama de árbol, espantando arañas y alacranes, y cubrí el lugar con un poco de pasto seco que arranqué afuera, para hacer una cama improvisada.
El hambre llegó fuerte a la hora del almuerzo. Encendí una pequeña fogata al lado de la casa, usando ramas secas y los cerillos que había traído. Cociné un puñado de arroz en mi ollita con un poco de sal. Nunca una comida tan simple me pareció tan sabrosa. Comí sentada en el umbral de la puerta, mirando mi reino de maleza y trabajo. El resto del día lo dediqué a explorar la propiedad. El terreno era más grande de lo que recordaba. En el fondo, los agaves silvestres crecían en abundancia, sus hojas puntiagudas y azuladas erguidas hacia el cielo. Había también algunos cactus y pirules. La tierra era seca, pero yo sabía, por el conocimiento que mi padre me había transmitido, que era una tierra buena, que solo necesitaba cuidado y agua. Encontré, en la parte trasera de la casa, una vieja azada oxidada y un machete sin mango, probablemente dejados por mi padre. Eran tesoros. Con la azada, comencé a limpiar el área alrededor de la casa. Era un trabajo brutal. El sol me castigaba. El sudor empapaba mi ropa y se formaron ampollas en mis manos. Con cada metro cuadrado de maleza que arrancaba, mi espalda gritaba en protesta. Muchas veces tuve que parar, jadeante, sintiéndome mareada de cansancio. La vastedad de la tarea parecía insuperable. Miraba todo lo que aún faltaba y sentía el desánimo tocar a mi puerta. Pero entonces miraba el pequeño pedazo de tierra limpia que ya había conquistado, y eso me daba fuerzas para continuar. Cada raíz de maleza que arrancaba era un pedazo de mi pasado de servidumbre que estaba sacando. No solo estaba limpiando la tierra, estaba limpiando mi alma. Al final del día, estaba cubierta de polvo y sudor, y mi cuerpo era un solo dolor, pero había logrado limpiar una pequeña área frente a la casa. Era un comienzo. Aquella noche, cociné un poco de frijoles. Comí de nuevo en el umbral, viendo las estrellas aparecer en el cielo, más brillantes y numerosas de lo que jamás había visto en el pueblo. El silencio de la noche en el campo era profundo, llenado por una sinfonía de sonidos de la naturaleza. No era un silencio de soledad, sino un silencio de paz. Estaba exhausta, pero era un cansancio diferente. No era el cansancio de servir a los otros, de correr para atender las voluntades ajenas. Era el buen cansancio, el cansancio de construir algo mío. Aquella noche, dormí sobre mi colchón de pasto, y el sueño fue pesado y sin sueños. Había sobrevivido al primer día, y por primera vez en mi vida, sentía un orgullo inmenso de mí misma. La vieja débil que Rosendo veía estaba, sola y con sus propias manos, comenzando a levantar su mundo. Los días se transformaron en semanas, y una rutina se fue estableciendo, dictada por el sol y la necesidad. Despertar, buscar agua, cuidar de la pequeña fogata, trabajar la tierra, comer, dormir. Mi cuerpo, al principio, protestó violentamente. Desperté muchas mañanas tan adolorida que apenas podía moverme, pero poco a poco comenzó a responder. Los músculos que estaban adormecidos por la inactividad de la vida doméstica se fortalecieron. Mis manos, ya callosas, se volvieron aún más gruesas y resistentes. Sentía una fuerza física que no sabía que aún poseía. El terreno alrededor de la casa comenzó a cambiar de aspecto. La maleza dio lugar a la tierra limpia y oscura. Ya podía ver los límites de la propiedad. Durante el trabajo, hice descubrimientos. Encontré un viejo limonero, olvidado en medio del matorral, cargado de frutos secos, pero vivo. Podé sus ramas con el machete y lo regué todos los días. Encontré también una planta de nopal, el cactus comestible, que me proveyó alimento. Con un poco de mi dinero hice un viaje al centro de Dolores Hidalgo. Compré semillas de maíz, frijol, calabaza y chile. Compré también un hacha pequeña, un martillo y clavos. Y, lo más importante, compré 6 gallinas ponedoras y un gallo. Volví a casa con mi pequeña cría cacareando en una caja de cartón, sintiéndome una verdadera ranchera. Construí un gallinero improvisado con ramas y alambre viejo que encontré. A la mañana siguiente, cuando encontré el primer huevo, pequeño y marrón, en el nido de paja, lo sostuve en mi mano como si fuera un diamante. Era más que un huevo, era un símbolo de autosuficiencia, de vida que brotaba de mi trabajo. La gente del caserío cercano comenzó a notar mi presencia. El humo de mi fogata y mi figura encorvada sobre la azada no pasaron desapercibidos. Al principio, me miraban con desconfianza. Una mujer anciana, sola, viviendo en una ruina, debía ser una visión extraña. Una tarde, mientras deservaba, una señora con un rebozo colorido y rostro arrugado se detuvo en la cerca. Me observó en silencio por un tiempo. «Buenas tardes», dijo con la voz ronca.
Buenas tardes, respondí, deteniendo el trabajo y secándome el sudor de la frente. Usted es nueva por aquí. No era una pregunta. Lo soy. Esta tierra era de mi padre, Melquíades Vargas. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. ¿Melquíades? Yo me acuerdo de él. Un hombre bueno, callado. Entonces usted es su hija, la que se casó y se fue para Salvatierra. Soy Consuelo, dije, extendiendo mi mano sucia de tierra por encima de la cerca. Elvira, respondió ella, apretando mi mano con fuerza. Vivo en aquellas casas de allí. Señaló un pequeño grupo de construcciones a menos de 1 kilómetro de distancia. ¿Qué hace usted aquí sola, mija? Esto ha estado abandonado por años. Le conté una versión resumida de mi historia, que era viuda, y decidí volver a mi tierra. No entré en detalles sobre Rosendo y Remedios. No era necesario. Elvira escuchó con atención, sus ojos perspicaces leyendo entre líneas. Hizo bien, dijo finalmente. Nuestra tierra es nuestro lugar, pero usted no puede hacer todo esto sola. Necesita ayuda con ese techo antes de que comience la temporada de lluvias. Yo sabía que tenía razón. El agujero en el techo era mi mayor preocupación, pero no sabía a quién pedir ayuda, ni cómo pagar. Voy a hablar con mi nieto, Mateo, dijo Elvira, como si leyera mis pensamientos. Es un buen muchacho, entiende de construcción. Tal vez pueda ayudarla por un precio justo. Ese día, Elvira me trajo un plato de arroz con pollo y tortillas calientes. Fue la primera comida decente que comí en semanas, y su amabilidad me emocionó más que la propia comida. Por la noche, mientras comía, me di cuenta de que mi soledad estaba comenzando a llenarse. No solo estaba reconstruyendo una casa, estaba, sin querer, reconstruyendo una comunidad a mi alrededor. La visita de Elvira fue la primera teja en mi nuevo techo social, y la promesa de la ayuda de su nieto me dio la esperanza de que podría, de hecho, tener un techo seguro sobre mi cabeza antes de las lluvias. 2 días después de la visita de doña Elvira, un joven alto y delgado, de piel quemada por el sol y manos grandes, apareció en mi cerca. Llevaba un sombrero de paja y cargaba una caja de herramientas. «¿Doña Consuelo?», preguntó, con la voz educada, un poco tímida. «Soy yo», respondí, acercándome. «Soy Mateo, nieto de doña Elvira. Mi abuela dijo que usted necesitaba ayuda con la casa». Sus ojos, de un castaño muy oscuro, evaluaron la ruina detrás de mí con una mirada profesional, pero sin juicio. Lo invité a entrar. Caminó por la habitación, examinó las grietas en las paredes, la estructura de madera del techo, el agujero abierto al cielo. «Las paredes de adobe son buenas», dijo, golpeando una de ellas con los nudillos. «Gruesas, bien hechas. El problema es el techo. Las vigas de madera se pudrieron con la lluvia y cedieron». Me explicó lo que había que hacer: quitar las tejas y las vigas viejas, reemplazar la estructura de madera y volver a colocar las tejas, reponiendo las que faltaban. Era un trabajo grande. «¿Y cuánto me cobraría usted por eso?», pregunté, con el corazón apretado, temiendo que el costo estuviera mucho más allá de mis posibilidades. Mateo se rascó la nuca. «Mire, doña Consuelo, el material no es barato, pero por la mano de obra podemos llegar a un acuerdo. Usted me paga lo que pueda, y tal vez pueda ayudarme con la comida. Mi abuela dice que usted tiene buena mano para la cocina». Su propuesta fue como un bálsamo. Sentí un alivio inmenso. Acordamos los términos. Él haría un presupuesto del material, y yo le pagaría el almuerzo todos los días, y una pequeña cantidad semanal por el trabajo. Mateo comenzó la semana siguiente. Verlo trabajar era una alegría. Se movía con una competencia silenciosa, con un respeto por la casa antigua. Él no veía una ruina, veía un proyecto. Y lo más importante, me trataba con un respeto que no había recibido en mucho tiempo. Me escuchaba, me pedía mi opinión, me llamaba «Doña Consuelo», con un cariño que él, doña Chelo de Rosendo, nunca tuvo. Nuestras conversaciones durante el almuerzo se convirtieron en el punto culminante de mi día. Nos sentábamos en el umbral de la puerta, comiendo frijoles, tortillas y huevos de mis gallinas, y él me contaba sobre su vida, sus sueños de tener algún día su propio taller de carpintería. Yo, a mi vez, le contaba historias de mi padre, de cómo construyó aquella casa con sus propias manos. Mateo me enseñó cosas. Me enseñó a mezclar el barro con paja para hacer el adobe para remendar las grietas en las paredes. Me enseñó a usar un serrucho, a clavar un clavo correctamente. Bajo su guía, yo no era solo la clienta, era su ayudante.
Pasaba el día subiendo y bajando de una escalera improvisada, entregándole herramientas, aprendiendo los nombres de las maderas, sintiendo el olor del barro fresco. Un día, mientras remendábamos una gran grieta en la pared trasera, me preguntó, ¿por qué decidió volver acá, doña Consuelo? Digo, después de tanto tiempo. Dudé por un momento, pero había algo en Mateo, una bondad genuina, que me hizo sentir segura. Por primera vez, conté la historia completa. Hablé de refugio, de remedios, de Rosendo, y le conté sobre la viga, sobre la frase que lo cambió todo. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme, con los ojos fijos en el trabajo, pero con toda la atención en mí. Cuando terminé, dejó de aplicar el barro en la pared y me miró. Mi abuela siempre dice, comenzó, con la voz baja, que la fuerza de una persona no está en cuánto peso puede cargar, sino en cuándo tiene el valor de soltarlo. Usted es la mujer más fuerte que conozco, doña Consuelo. Sus palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que alguien validaba mi decisión, que alguien veía mi escape no como un acto de locura o irresponsabilidad, sino como un acto de fuerza. Un joven, con menos de un tercio de mi edad, había entendido lo que mi propia hija quizás nunca entendería. En ese momento, cementando el adobe en la pared de mi casa, sentí que también estaba cimentando un nuevo tipo de relación en mi vida, una amistad basada en el respeto mutuo y el trabajo compartido. Mateo no solo estaba reparando mi techo, me estaba ayudando a reparar mi fe en la bondad de las personas. Mientras el trabajo en la casa avanzaba, me dediqué a la tierra con un fervor renovado. Con la ayuda de Mateo, que aró un pequeño pedazo de tierra para mí con un burro prestado de un vecino, planté las semillas que había comprado. El maíz fue el primero en brotar, pequeñas lanzas verdes rasgando la tierra oscura. Luego vinieron el frijol, las calabazas y los chiles. Todos los días, cuidaba de mi pequeña huerta. Cargaba cubetas de agua del pozo, arrancaba las malas hierbas, aflojaba la tierra, hablaba con las plantas, como hacía mi padre. Aquel pedazo de tierra se convirtió en mi santuario. Ver la vida brotar de aquel suelo, que por tantos años estuvo abandonado, era un milagro diario que me llenaba de esperanza. El limonero, después de la poda y los riegos, comenzó a producir hojas nuevas, de un verde vivo. Las gallinas ponían huevos todos los días. Aprendí a hacer queso fresco con la leche que compraba de una vecina, y lo vendía a doña Elvira y otras mujeres del caserío. El poco dinero que ganaba lo reinvertía en la casa y en la tierra. Mi vida se convirtió en un ciclo simple y gratificante. El trabajo era duro, y al final del día mi cuerpo dolía, pero era un dolor que me recordaba que estaba viva, que estaba construyendo algo. La soledad ya no me asustaba. Tenía la compañía de mis plantas, de mis animales y de las visitas esporádicas de doña Elvira, que siempre traía un chisme del pueblo y un pan dulce. Pero, en el fondo de mi mente, la preocupación por Remedios y los nietos era una brasa que nunca se apagaba por completo. ¿Qué pensaron cuando encontraron la nota? ¿Estarían enojados? ¿Preocupados? ¿Me extrañaban? No tenía cómo saberlo. La decisión de partir fue también la decisión de cortar los lazos, al menos temporalmente. Era un precio alto, y había noches en que la nostalgia de mis nietos me apretaba el pecho de una forma casi insoportable. Recuerdo una noche en especial. Estaba sentada afuera, mirando la luna llena. El techo de la casa ya estaba casi listo, y la silueta de la casita se destacaba contra el cielo nocturno. Me sentía orgullosa de lo que había logrado, pero, de repente, una ola de melancolía me invadió. Recordé a Sofía, mi nieta, mostrándome sus dibujos. Recordé el olor del cabello de Carlitos cuando lo abrazaba. ¿Me odiarían por haberlos abandonado? Las lágrimas llegaron sin que pudiera controlarlas. Estaba haciendo lo correcto para mí, pero ¿a qué costo? ¿Mi libertad significaba el dolor de mi familia? Fue entonces cuando oí un ruido, el sonido de pasos acercándose en la oscuridad. Mi corazón se heló. Tomé el machete que siempre dejaba cerca de la puerta. «¿Doña Consuelo?», llamó una voz masculina. Era Mateo. Llevaba un quinqué de queroseno que iluminaba su rostro preocupado. «Vine a traerle un poco del pastel que hizo mi abuela», dijo, mostrando un envoltorio. «Pero la vi aquí afuera. ¿Está todo bien?». No pude responder. Solo asentí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Se sentó a mi lado, en silencio, y me ofreció el envoltorio. Comimos el pastel de elote, todavía tibio, sin decir una palabra. Su presencia era un consuelo inmenso. No me presionó, no hizo preguntas. Solo se quedó allí,
compartiendo el silencio y el pastel. A veces, las raíces que uno deja atrás duelen un poco cuando uno empieza a echar raíces nuevas, dijo finalmente, como si pudiera leer mis pensamientos. La simplicidad y la sabiduría de aquellas palabras me calmaron. Tenía razón. Estaba echando nuevas raíces, y era un proceso doloroso, pero era necesario. Aquella noche, entendí que mi viaje no era solo sobre construir una casa o plantar una huerta, era sobre aprender a convivir con mis elecciones, con los dolores y las alegrías que traían. Era sobre entender que la independencia tiene un precio, y que la fuerza no está en nunca sentir dolor o nostalgia, sino en continuar, a pesar de ello. El día que el techo quedó listo fue un día de fiesta. Mateo clavó la última teja y bajó de la escalera con una sonrisa cansada y orgullosa. Miramos juntos la casa. Ya no era una ruina, era un hogar, pequeño, humilde, con paredes remendadas y una puerta improvisada que Mateo hizo con tablas viejas, pero era un hogar. Y el techo, sólido y completo, era la corona de esa conquista. Para celebrar, maté una de mis gallinas y preparé un gran almuerzo. Hice un estofado con verduras de mi huerta, arroz, frijoles y tortillas frescas, que aprendí a hacer en el comal que compré. Doña Elvira vino, trayendo un queso y una botella de pulque. Comimos los tres juntos, sentados en la tierra apisonada fuera de la casa, bajo la sombra de un pirul. Fue una celebración simple, pero para mí significó más que cualquier fiesta lujosa. Brindamos con el pulque. Doña Elvira brindó por la nueva vecina. Mateo brindó por la casa más fuerte del pueblo. Y yo, con la voz entrecortada, brindé por los recomienzos. Aquella tarde, después de que se fueron, entré en mi casa y sentí la diferencia. El interior estaba más oscuro, más fresco. El sol ya no entraba por el techo, y el aire parecía más protegido. Sentí una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Con la casa habitable, pude concentrarme en convertirla en un hogar. Con el barro que sobró, construí una pequeña estufa de leña en un rincón, con la ayuda de Mateo, que hizo la chimenea. Construí una cama de madera con tablas que él me consiguió, y compré un colchón delgado y una cobija en el pueblo. Hice cortinas para la ventana con un trozo de tela floreada. Poco a poco, el espacio vacío fue adquiriendo mi personalidad. La noticia de la vieja de la casa de Melquíades se extendió por el caserío. La gente, que antes me miraba con desconfianza, ahora me saludaba con respeto. Las mujeres se detenían a conversar cuando iba al pozo, pidiendo consejos sobre sus plantas o intercambiando recetas. Lo que antes era visto como locura, ahora era visto como coraje. Me había convertido en una especie de leyenda local. La mujer que reconstruyó la casa de su padre sola. Yo siempre corregía, diciendo que tuve la ayuda de Mateo, pero la historia ya había cobrado vida propia. Un día, el sacerdote del pueblo, el padre Miguel, un hombre anciano y de sonrisa gentil, vino a visitarme. Caminó por mi huerta, elogió mis calabazas y se sentó conmigo a tomar un café. Su historia está inspirando a mucha gente, doña Consuelo, dijo, especialmente a las mujeres. Usted les ha mostrado que nunca es tarde para tomar las riendas de la propia vida. Sus palabras me llenaron de un calor que no sabía que necesitaba sentir. Nunca tuve la intención de ser un ejemplo para nadie. Todo lo que quería era mi paz. Pero, sin querer, mi búsqueda personal había tocado otras vidas. Yo solo quería un lugar para ser yo misma. Padre, respondí, con sinceridad. Y, al encontrar su lugar, usted le ha mostrado a otras personas que ellas también pueden buscar el suyo. Eso es un don, hija mía, un gran don. La bendición del Padre, la amistad de Mateo y Elvira, el respeto de la comunidad. Estaba construyendo más que paredes y plantando más que maíz. Estaba echando raíces profundas en una comunidad que me acogió no por lástima, sino por admiración. Pero, como una nube oscura que se acerca en una tarde soleada, sabía que mi pasado no se quedaría enterrado para siempre. Sabía que, tarde o temprano, el mundo que dejé atrás vendría a encontrarme. Y no sabía si mis nuevas raíces serían lo suficientemente fuertes para mantenerme en pie cuando llegara la tormenta. La tormenta llegó una tarde de sábado. El cielo estaba despejado, y el aire, caliente y quieto, estaba en la parte trasera de la casa, cosechando chiles en mi huerta, cuando oí el ruido de un coche acercándose por el camino de tierra. Algo raro por aquí. Sentí un escalofrío en la espalda, una premonición. Me levanté y miré por encima de la cerca. Era el coche viejo de Rosendo, un sedán azul descolorido,
levantando una nube de polvo. Mi corazón dio un salto, y luego comenzó a latir fuerte y descontrolado contra mis costillas. Me encontraron. Me quedé paralizada por un instante, con la cesta de chiles en la mano. Mi primera reacción fue correr, esconderme. ¿Pero a dónde? Aquella era mi casa. Ya no había a dónde huir. Respiré hondo, enderecé la espalda y caminé lentamente hacia el frente de la casa, para esperarlos. El coche se detuvo bruscamente. La puerta del pasajero se abrió y Remedios bajó. Estaba más delgada, con ojeras profundas. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, viendo mi ropa sucia de tierra, mis manos callosas, la casa remendada detrás de mí. Su rostro era una máscara de conmoción, ira y alivio. «Mamá», exclamó con la voz temblorosa, «por el amor de Dios, te buscamos por todas partes. Pensamos que algo terrible te había pasado». Rosendo bajó del coche, azotando la puerta con fuerza. No parecía aliviado, parecía furioso. Su barriga parecía más grande, y su rostro estaba rojo, no por el sol, sino por la ira. «¿Así que es aquí donde se escondió?», dijo, con la voz cargada de desprecio, mientras miraba mi casa como si fuera un montón de basura. «¿Cambiando una casa decente por este chiquero? ¿Usted perdió el juicio?». No respondí, solo los encaré, plantada en mi suelo. La Chelo de 2 meses atrás habría bajado la cabeza, se habría disculpado, se habría encogido bajo el peso de su furia, pero la Chelo que estaba allí, frente a su propia casa, era otra mujer. «¿Qué cree que está haciendo?», continuó Rosendo, dando un paso adelante, «haciéndonos quedar como idiotas, dejándonos preocupados, abandonando sus responsabilidades». «¿Qué responsabilidades, Rosendo?», lo interrumpí, y mi propia voz me sorprendió. Estaba tranquila, firme, sin una pizca de temblor. Fue tomado por sorpresa. Sus responsabilidades, con su familia, con sus nietos. Remedios está exhausta. La casa es un desastre. Los niños la extrañan. «Yo también extraño a los niños», dije, mirando a Remedios, que lloraba silenciosamente. «Pero mis responsabilidades conmigo misma, Rosendo, ¿dónde quedaban?». «Eso es egoísmo», gritó. «Una vieja de su edad, con esas ideas en la cabeza. Usted no está en condiciones de vivir aquí sola. Vamos, recoja sus cosas. Vamos a volver a casa». Dio un paso hacia la puerta de mi casa, como si fuera a entrar y arrancar mis cosas de allí. Fue en ese momento que algo dentro de mí, lo mismo que crujió el día de la viga, se transformó de una grieta en un abismo. Di un paso adelante, bloqueando su camino. Lo miré directamente a los ojos, los mismos ojos que durante años me miraron con desdén, y usé la voz que nunca tuve el coraje de usar en mi vida. Una voz que vino del fondo de mi alma, cargada por 72 años de silencio. «Esta es mi casa, Rosendo», dije, despacio, cada palabra pesando una tonelada. «Tú no entras aquí sin mi permiso, y no tocas nada que sea mío». Él se rió, una risa de escarnio. «No me haga reír, doña Chelo. Usted apenas puede sujetar una viga. ¿Qué va a hacer?». Y entonces, las palabras salieron, claras y cortantes. La respuesta que había estado ensayando en mi mente, en mi corazón, desde aquel día en el patio. «Sujétalo tú ahora, Rosendo», dije, con la voz baja, pero resonando con una autoridad que lo hizo retroceder un paso, porque yo ya no le sujeto nada a ningún hombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Rosendo pasó del rojo a un blanco pálido, como la cal de una pared. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez, y tal vez así era. Remedios sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Ya no lloraba de ira, sino de una confusión dolorosa. Su mundo, con sus reglas y roles bien definidos, acababa de ponerse de cabeza. La madre sumisa, la abuela servicial, ya no existía. En su lugar estaba Consuelo Vargas, y no iba a ninguna parte. La imagen del rostro conmocionado de Rosendo quedó grabada en mi memoria. Él, el hombre que siempre tuvo una respuesta para todo, que comandaba su casa y su vida con órdenes y refunfuños, se quedó completamente sin palabras. Mi firmeza lo desarmó de una manera que ningún grito o argumento habría logrado. Me encaró por un largo momento más, sus ojos pequeños chispeando de humillación e ira contenida. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta, subió al coche y azotó la puerta con una violencia que hizo temblar el vehículo. Encendió el motor, que protestó antes de arrancar, y esperó a Remedios. Mi hija estaba dividida. Me miraba a mí, con el rostro bañado en lágrimas.
y luego al coche donde su marido la esperaba. Dio un paso en mi dirección, con la mano extendida. «Mamá, por favor, estoy bien, hija mía», dije, con la voz ahora más suave. «Este es mi lugar ahora. Estoy feliz aquí». «¿Feliz?», repitió, la palabra sonando como algo absurdo. «¿Feliz en este lugar? ¿Sola? ¿Pasando necesidad?» «No estoy pasando necesidad, Remy. Estoy trabajando. Estoy viviendo. Por primera vez, estoy viviendo para mí». La bocina del coche sonó, estridente e impaciente. Rosendo no iba a esperar para siempre. «Tengo que irme», dijo, con la voz entrecortada. «Pero esto no se va a quedar así. Usted no puede quedarse aquí». Se dio la vuelta y corrió hacia el coche. Entró, y Rosendo arrancó, levantando aún más polvo, como si quisiera borrar mi presencia del paisaje. Me quedé parada, viendo el coche desaparecer en la curva del camino, hasta que el único sonido fue el de las cigarras y el de mi propio corazón, que latía desacompasado. Cuando el silencio regresó, mis piernas flaquearon. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando atrás un temblor y un vacío helado. Había ganado la batalla, pero ¿a qué costo? La imagen del rostro dolido de mi hija me atormentaba. La amaba, pero para encontrarme a mí misma, tuve que alejarme de ella. La culpa, una vieja conocida, intentó instalarse en mi pecho. Entré en casa y me senté en mi cama de madera. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo en el aire. La casa, que minutos antes parecía un castillo, ahora parecía haberse encogido, sus paredes haciendo eco de mi soledad. ¿Qué pasaría ahora? ¿Volverían? ¿Intentarían forzarme a irme? La ira de Rosendo era peligrosa, yo lo sabía, y el dolor de Remedios podría transformarse en resentimiento. Aquella tarde, no pude trabajar en la huerta, no pude comer. Solo me quedé sentada, reviviendo la escena, las palabras dichas, las miradas intercambiadas. La duda comenzó a carcomerme. ¿No fui demasiado dura? ¿No había otra manera? Pero entonces, recordé el desprecio en la mirada de Rosendo al ver mi casa. Recordé su certeza de que podía simplemente llegar y llevarme, como si fuera un objeto que le pertenecía, y mi determinación regresó. No, no fui demasiado dura. Fui, por primera vez, justa conmigo misma. Aquella noche, la oscuridad pareció más pesado. La brasa de la nostalgia de mis nietos ardía con fuerza, pero en medio del dolor y la incertidumbre, había también una nueva sensación: respeto propio. Me había defendido, había trazado una línea en la arena, y pasara lo que pasara, no permitiría que nadie la cruzara de nuevo. Me dormí no con la paz de la victoria, sino con la exhausta tranquilidad de una soldada que ha sobrevivido a su primer y más importante combate. La vida en Salvatierra, sin mi presencia, se había complicado de verdad. Yo no estaba allí para verlo, pero podía imaginarlo, y más tarde, pedazos de la historia me llegarían a través de Remedios. Rosendo volvió a casa aquella tarde bufando de rabia. Para él, mi negativa no fue un acto de autoafirmación, sino una afrenta personal, una rebelión inaceptable. Su autoridad, que nunca había sido cuestionada, sufrió un golpe público, y un hombre como Rosendo no lidia bien con la humillación. Descontó su frustración en casa. Se quejaba de todo, del polvo en los muebles, de la comida que Remedios preparaba, del ruido de los niños. La casa, que antes funcionaba en piloto automático con mi rutina, ahora exigía esfuerzo, planificación y trabajo, que ni él ni Remedios estaban acostumbrados a hacer. Remedios se vio abrumada. Además de su trabajo en la tienda, ahora tenía que encargarse de toda la casa y de los niños. Lo intentaba, pero no tenía la práctica ni la disposición que yo desarrollé a lo largo de una vida. La ropa se acumulaba, las comidas eran improvisadas, y el cansancio la dejaba irritable con sus hijos. Los niños, Carlitos y Sofía, fueron los que más lo sintieron. No entendían la complejidad de la situación. Solo sabían que la abuela, que era una presencia constante y reconfortante en sus vidas, había desaparecido, y ahora su madre estaba siempre cansada y su padre siempre enojado. La ausencia de mi calma creó un vacío que fue llenado por la tensión. Rosendo, en su lógica simplista, me culpaba a mí de todo. Si tu madre estuviera aquí, nada de esto estaría pasando, le decía a Remedios, una acusación que solo aumentaba el peso sobre los hombros de ella. Él no veía que el problema no era mi ausencia, sino la dependencia enfermiza que habían construido sobre mi trabajo. No me extrañaban a mí, a Consuelo, extrañaban a la sirvienta.
Esta nueva dinámica comenzó a desgastar su matrimonio. Las discusiones se volvieron frecuentes. Remedios, que siempre fue dócil y evitó los enfrentamientos, comenzó a responderle a su marido. El cansancio y el resentimiento le dieron una voz que no solía usar. La culpa no es de mi madre, Rosendo. La culpa es tuya, que nunca has levantado un dedo para ayudar en casa, le gritó una noche, durante una pelea por la cena. ¿Ayudar? Yo trabajo todo el día en el campo. La casa es tu obligación, replicó él. Y yo también trabajo, y me encargaba de todo sola antes de que mamá viniera a vivir aquí, pero te acostumbraste a tener a 2 mujeres sirviéndote. Su casa, que antes era un reino de orden y silencio impuesto, se convirtió en un campo de batalla, y a medida que los días se convertían en semanas, Remedios comenzó a ver a su marido con otros ojos. Empezó a percibir el egoísmo, la comodidad, el desdén con que él trataba no solo a mí, sino también a ella. Mi partida, mi acto de rebeldía, funcionó como un espejo, reflejando las grietas en su propio matrimonio, en su propia vida. Estaba atrapada entre la lealtad a su marido y una nueva e incómoda comprensión de la perspectiva de su madre. El dolor de mi traición comenzó a mezclarse con una semilla de admiración. No entendía completamente mi decisión, pero comenzaba a entender los motivos. Mi ausencia la obligó a cargar un peso que no sabía que existía, porque yo siempre lo había cargado por ella, y al sentir ese peso en sus propios hombros, comenzó, por primera vez, a entender la carga que yo llevé durante toda la vida. Las semanas posteriores a la confrontación fueron de una paz tensa para mí. Con cada ruido de coche en el camino, mi corazón se sobresaltaba, pero no volvieron. La vida en mi pequeño pedazo de tierra continuó su curso. La huerta floreció bajo el sol de Guanajuato, el maíz creció alto, las calabazas se extendieron por el suelo, y las plantas de chile se llenaron de frutos rojos y vibrantes. Cosechaba mis propios alimentos, los huevos de mis gallinas, las verduras de mi huerta. Lo que sobraba, lo intercambiaba en el caserío por cosas que no podía producir, como azúcar, sal y café. Descubrí que mis manos no solo servían para servir, sino para crear, para cultivar, para sostenerme. Fue una revelación poderosa. Mateo terminó las últimas reparaciones en la casa. Instaló una puerta y una ventana de madera de verdad que él mismo hizo. La casa quedó segura y acogedora. Nuestra amistad se profundizó. Se convirtió en una presencia constante y bienvenida en mi vida. A veces, pasaba al final de la tarde solo para conversar, para contarme sobre su día. Él me veía como una fuente de sabiduría, y yo lo veía como la personificación de la esperanza, de la bondad que pensé que ya no existía en los hombres. Doña Elvira también era una visita frecuente. Me traía pan, queso y las noticias del mundo. Con ella, me reía de los chismes del pueblo. Me sentía parte de algo más grande. Mi soledad elegida ya no era soledad, era solitud, llena de amistades genuinas y trabajo con propósito. Un día, estaba en el pueblo vendiendo algunos quesos en el pequeño mercado local, cuando el padre Miguel se acercó. «Doña Consuelo, qué gusto verla», dijo, con su sonrisa afable. Supe que recibió una visita de su familia. Las noticias corrían rápido en el pueblo pequeño. Asentí con la cabeza, un poco incómoda. «Fue una visita difícil, padre». «Me imagino», dijo comprensivo. «Pero sepa que usted no está sola. Esta comunidad la admira y la respeta. Lo que usted hizo, construir su vida de la nada, con sus propias manos. La gente llama a esta su tierra el rancho de la firmeza, el rancho de la firmeza». Aquello me conmovió profundamente. Yo, que durante toda la vida me sentí débil y maleable, ahora era asociada con la firmeza. La gente de la región comenzó a llamarme Doña Chelo la Firme. El apodo, que nació de mi desafío a Rosendo, ahora definía mi nueva identidad. Comencé a sentirme más segura, más arraigada. El miedo al regreso de Rosendo fue disminuyendo, reemplazado por una confianza tranquila. Había construido no solo una casa, sino una fortaleza hecha de adobe, de amistad y de respeto propio. Sin embargo, la ausencia de noticias de Remedios y los nietos era una herida abierta. Pensaba en ellos todos los días, rezaba por ellos todas las noches. Esperaba que, algún día, mi hija pudiera entender. Esperaba que el amor que sentíamos la una por la otra fuera más fuerte que el rencor y las convenciones. Yo no lo sabía, pero la semilla de la comprensión ya había sido plantada en el corazón de Remedios. Y como mis semillas de maíz,
Solo necesitaba un poco de tiempo y la lluvia adecuada para comenzar a brotar. La distancia, que al principio nos separó, estaba, de una forma dolorosa e irónica, comenzando a reaproximarnos. Con el paso de los meses, mi vida en el rancho de la firmeza adquirió un ritmo propio, una melodía suave y constante. Los días ya no eran una sucesión de tareas para los otros, sino un ciclo de cuidados para mí y para mi tierra. Las mañanas comenzaban antes de que saliera el sol. Salía al patio en el aire fresco de la madrugada, sintiendo el rocío en la hierba bajo mis pies descalzos. El primer sonido era el del gallo cantando, anunciando un nuevo día. Alimentaba a las gallinas, recogía los huevos, y luego me sentaba en el umbral de la puerta con una taza de café caliente, viendo el cielo colorearse de tonos de rosa y naranja detrás de las colinas. Era mi momento sagrado de paz, donde planeaba mi día, o simplemente no pensaba en nada. Solo sentía la brisa y escuchaba al mundo despertar. Después del café, comenzaba el trabajo. Cuidar de la huerta, regar, desherbar, reparar la cerca, apilar leña para la estufa. Eran tareas físicas, que me dejaban cansada, pero era un cansancio que me hacía sentir viva y útil para mí misma. Comencé un nuevo proyecto, recuperar los agaves silvestres. Con la ayuda de Mateo, aprendí a cuidarlos, a extraer la savia para hacer aguamiel y, eventualmente, a destilar pequeñas cantidades de una bebida fuerte y rústica, más para consumo propio y para regalar a los amigos. Era un trabajo que exigía paciencia y conocimiento, y me conectaba aún más con las tradiciones de mi tierra y con la memoria de mi padre. Las tardes eran más tranquilas. Cocinaba sin prisa, experimentando recetas, usando los ingredientes frescos que mi huerta me daba. El olor a ajo y chiles sofritos en la estufa de leña, de tortillas asándose en el comal, se mezclaba con el olor a tierra y campo. Era el perfume de mi independencia. Comencé también a bordar de nuevo, un oficio que mi madre me enseñó y que había abandonado por falta de tiempo y de ánimo. Bordaba flores y pájaros coloridos en trozos de tela, no para vender, sino por el puro placer de crear algo bello con mis manos. La gente del caserío se convirtió en parte de mi rutina. Doña Elvira pasaba casi todas las tardes para tomar una taza de café y tener una buena conversación. Mateo, incluso después de terminar el trabajo en la casa, continuaba apareciendo, a veces para ayudarme con una tarea más pesada, otras solo para compartir el silencio del atardecer. Me convertí en su confidente. Él me hablaba de sus planes, de sus amores, y yo lo aconsejaba con la sabiduría que la vida me dio. No tenía lujos. Mi casa era de una sola habitación. El baño era con una jícara y agua calentada en la estufa, y la luz, por la noche, provenía de quinqués de queroseno, pero tenía algo que ninguna casa grande y moderna en Salvatierra podría darme: paz. Tenía el control sobre mi tiempo, sobre mi cuerpo, sobre mi vida. Redescubrí quién era Consuelo Vargas. Descubrí que le gustaba el silencio, pero también una buena risa. Descubrí que era fuerte, no solo para aguantar, sino para construir. Descubrí que era capaz, inteligente, y que tenía un valor que no dependía de la aprobación de nadie. La mujer que Rosendo humilló en aquel patio estaba muerta y enterrada. En su lugar había una nueva mujer, forjada bajo el sol de Guanajuato, con las manos sucias de tierra y el corazón lleno de una serenidad que nunca pensó que fuera posible. Yo era doña Chelo la Firme, y, por primera vez en mi larga vida, me sentía completa. Unos 4 meses después de aquella fatídica visita, en una tarde en que una lluvia fina y persistente caía sobre la tierra seca, oí el sonido de pasos en el camino de lodo frente a mi casa. No era el paso firme de Mateo, ni el arrastrado de doña Elvira. Era un paso vacilante, incierto. Fui hasta la puerta y miré hacia afuera. Acurrucada bajo un paraguas demasiado pequeño para la lluvia, estaba Remedios. Sola. Mi corazón dio un vuelco. Estaba empapada de la cintura para abajo, y su rostro estaba pálido. Me vio, y se detuvo a unos metros de la puerta, como si no supiera si podía acercarse. ¿Puedo pasar, mamá?, preguntó, con la voz baja, casi inaudible bajo el ruido de la lluvia. Abrí la puerta por completo. Entra, hija mía. Te vas a resfriar. Entró, cerrando el paraguas y dejándolo en el rincón de la puerta. Sus ojos recorrieron el interior de mi casa. Vieron la cama arreglada, la estufa de leña con una olla de frijoles hirviendo, los bordados sobre una pequeña mesa. No había desprecio en su mirada, como lo hubo en la de Rosendo. Había curiosidad, quizás hasta una pizca de admiración. Siéntate cerca del fuego, le dije, señalando un banquito de madera.
Voy a prepararte un té. Obedeció en silencio. Mientras yo preparaba el té de canela, el silencio entre nosotras era pesado, lleno de cosas no dichas. Yo no sabía por dónde empezar. Ella tampoco. Le entregué la taza caliente. Sus manos temblaban un poco al sostenerla. Tomó un sorbo, el vapor empañando su rostro cansado. Rosendo no sabe que estoy aquí, dijo, finalmente. Le dije que iba a visitar a una prima en Silao. Tomé un camión. Asentí, esperando que continuara. Las cosas no están fáciles en casa, admitió, con la voz entrecortada. Yo no puedo con todo. Los niños están rebeldes. Y Rosendo, él está más difícil que nunca. Escuché. Dejé que se desahogara. Me contó sobre las peleas, sobre el cansancio, sobre la sensación de estarse ahogando en obligaciones. El otro día, continuó, mirando el fuego, Sofía me preguntó por qué te habías ido. Dijo que la casa está triste sin la abuela. No supe qué responder. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mezclándose con las gotas de lluvia. Lo siento mucho, mamá, sollozó. Lo siento mucho por todo. Nunca me di cuenta. Nunca vi cuánto hacías, cuánto abusábamos. Yo pensaba que era normal, que así debían ser las cosas. Nunca pensé en cómo te sentías. Su confesión fue como una llave abriendo una puerta cerrada dentro de mí. El rencor que sentía comenzó a disolverse, dando lugar a una compasión inmensa por mi hija, que también era una víctima de ese sistema, de esa forma de pensar. Me levanté y fui hacia ella. Abracé sus hombros. Ella se acurrucó en mi abrazo, llorando como una niña. «Está todo bien, mi Remy», le susurré. «Está todo bien ahora». Nos quedamos así por un largo tiempo, madre e hija, reconciliándose al calor de la estufa de leña, mientras la lluvia lavaba el mundo allá afuera. No fue una reconciliación de palabras, de disculpas formales. Fue algo más profundo. Fue el reconocimiento del dolor de la otra. Aquella tarde, no resolvimos todos los problemas, pero abrimos un camino. Remedios vio, por primera vez, mi casa no como una ruina, sino como mi refugio. Y yo vi, por primera vez, a mi hija no como cómplice de mi opresión, sino como una mujer que estaba, a su manera, comenzando su propio viaje de despertar. La lluvia paró al final de la tarde, y cuando Remedios se fue, el aire estaba limpio, y un arco iris se formó en el cielo. Era una señal de que, incluso después de la más fuerte de las tormentas, la esperanza puede renacer. Las visitas de Remedios se convirtieron en un secreto entre nosotras. Cada 2 o 3 semanas, inventaba una excusa para Rosendo y tomaba el camión a Dolores Hidalgo. Eran visitas cortas, de solo unas horas, pero que valían por una vida entera. Con cada visita, veía un cambio en ella. Al principio, venía para desahogarse, para quejarse de Rosendo y del peso de la casa. Pero, poco a poco, el tono de nuestras conversaciones cambió. Empezó a interesarse por mi vida allí. Quería saber sobre la huerta, sobre las gallinas, sobre Mateo y doña Elvira. Comenzó a ayudarme en las tareas. Deservaba un cantero a mi lado. Me ayudaba a hacer queso. Aprendía a moldear las tortillas en el comal. En esos momentos, trabajando juntas, conversábamos, no sobre el pasado, sino sobre el presente. Yo le enseñaba los pequeños secretos de la tierra que mi padre me enseñó. Y ella, a su vez, me contaba sobre los niños, sobre las gracias de Sofía y las nuevas palabras que Carlitos estaba aprendiendo. Veía a mi hija transformarse. La dulzura que siempre tuvo ahora venía acompañada de una nueva fuerza, una nueva claridad en la mirada. Comenzó a imponerle límites a Rosendo. Dejó de cumplir todos sus caprichos. Exigió que él ayudara más con los niños. Las peleas continuaron, pero ahora eran diferentes. Remedios ya no se encogía. Argumentaba. Defendía su punto de vista. El otro día, Rosendo se quejó de que su camisa no estaba bien planchada. Me contó, riendo, mientras cosechábamos tomates. Le entregué la plancha y le dije, «Entonces plánchala tú. Necesitabas ver su cara, mamá». Me reí con ella. Mi rebelión había, de alguna manera, plantado una semilla en mi hija. Estaba aprendiendo a decir no. Un día, trajo a los nietos. Su llegada fue una fiesta para mi corazón. Sofía y Carlitos corrieron por el terreno, maravillados con las gallinas, con la tierra, con la libertad del lugar. Sofía me siguió por todas partes, haciendo 1000 preguntas. Carlitos quedó encantado con Mateo, que estaba reparando mi cerca, y lo dejó martillar algunos clavos en un trozo de madera. Aquella tarde, sentados en el umbral de la puerta, comiendo rebanadas de sandía, les conté historias.
Historias de mi padre, de mi infancia en ese mismo lugar. Vi en sus ojos un brillo que no veía desde hacía mucho tiempo. Allí, no eran niños atrapados en un apartamento de ciudad, eran niños descubriendo el mundo. Cuando llegó la hora de irse, Sofía me abrazó con fuerza. «Abuela, aquí es más divertido que en casa. ¿Podemos volver?» «Claro que pueden, mi amor», le dije, con un nudo en la garganta. «La casa de la abuela siempre está abierta para ustedes». Remedios observaba la escena con una sonrisa tierna y un poco triste. Sabía lo que estaba pensando. Estaba viendo a sus hijos felices en un lugar que su marido llamó chiquero. Estaba viendo a su madre, a quien creyó débil y senil, fuerte y rodeada de vida. El contraste entre mi paz y su turbulencia doméstica era flagrante. Estas visitas secretas se convirtieron en nuestro puente, un puente construido con cuidado, lejos de los ojos de Rosendo. A través de él, no solo estábamos reconstruyendo nuestra relación de madre e hija, nos estábamos volviendo amigas, cómplices, dos mujeres, de generaciones diferentes, aprendiendo, cada una a su manera, a tomar las riendas de su propia vida. Y yo sabía que, pronto, Remedios tendría que tomar una decisión. El puente que construimos la llevaría a un nuevo lugar, y ya no podría volver a ser quien era antes. La tranquilidad de mi rancho contrastaba cada vez más con la tormenta que se formaba en la vida de Remedios. Me contaba, en cada visita, que Rosendo se estaba volviendo más controlador, más irritado. Sentía que estaba perdiendo el control sobre ella, y eso lo enfurecía. Comenzó a controlar su dinero, a cuestionar sus salidas, a intentar aislarla de sus amigas. «Ya no es el hombre con el que me casé, mamá», me dijo un día, con los ojos llenos de una tristeza profunda. O quizás siempre fue así, y yo era la que no quería ver. A veces, una solo ve los barrotes de la jaula cuando intenta volar, hija mía, le respondí, acariciando su cabello. Nunca le dije qué hacer, nunca le sugerí que se separara de Rosendo. Esa era una decisión que solo ella podía tomar. Mi papel era ofrecer un puerto seguro, un lugar donde pudiera respirar y encontrar su propia fuerza para decidir su camino. Mientras tanto, mi vida seguía su curso. El rancho de la firmeza ya no era solo un apodo, era un hecho. Mi huerta producía tanto que comencé a vender los excedentes en el mercado del pueblo, junto con mis quesos y huevos. Me convertí en una pequeña productora rural, una figura conocida y respetada. El dinero que ganaba me daba una independencia que nunca soñé tener. Compré muebles nuevos para la casa, una mesa, sillas, un estante para los pocos libros que tenía. La casa de adobe, que antes era una ruina, ahora era un hogar acogedor y lleno de vida. Mateo se convirtió en un hijo para mí. Terminó su noviazgo con una chica del pueblo y vino a contármelo, con el corazón roto. Nos sentamos juntos, bebiendo café, y lo escuché, ofreciéndole el consuelo del silencio y de palabras ponderadas. Decía que yo lo entendía mejor que su propia familia, y yo sentía que, en mi vejez, había ganado un nuevo hijo, un lazo forjado no por la sangre, sino por el afecto y el respeto. Doña Elvira seguía siendo mi fiel compañera de chismes y cafés. Nuestra amistad era un bálsamo para el alma. Nosotras dos, viudas, con los hijos criados, encontrábamos la una en la otra la compañía y la comprensión que el mundo a menudo niega a las mujeres mayores. Yo estaba en paz, pero sabía que la paz es como una planta delicada. Necesita ser cuidada, pues las tormentas siempre pueden volver, y sentía que la tormenta final en la vida de Remedios estaba a punto de desatarse. Solo esperaba que, cuando sucediera, ella recordara el camino a mi rancho. La estaría esperando, con la puerta abierta y el fuego encendido. Mi firmeza no era solo para mí, era también para amparar a aquellos que amaba, en caso de que decidieran buscar un nuevo comienzo. El punto de ruptura para Remedios llegó de una forma inesperada. No fue una gran pelea, ni un acto dramático de Rosendo. Fue algo pequeño, trivial, como lo había sido la viga para mí. Rosendo, sintiendo que el control sobre su esposa se le escurría entre los dedos, decidió dar un paso drástico para reafirmar su autoridad. Una noche, llegó a casa y anunció que había renunciado a su trabajo en el campo. «Conseguí un trabajo en Querétaro», dijo, con aire de triunfo. «Empiezo en 2 semanas. Es una oportunidad mejor. Más dinero. Nos vamos a mudar». No la consultó. No discutió la decisión con ella. Simplemente se la comunicó, como si estuviera informando sobre el pronóstico del tiempo. La mudanza a otra ciudad, lejos de la familia de ella, lejos de mi rancho, era su estrategia final para aislarla, para cortar los lazos que la estaban fortaleciendo
y volver a hacerla dependiente de él. Remedios quedó en shock. La idea de mudarse a una ciudad grande, donde no conocía a nadie, de sacar a los niños de la escuela y arrancar sus raíces, la aterrorizó. Mudarnos. Así, de repente, logró decir. ¿Y mi trabajo? ¿Y los niños? ¿Y mi mamá? Tu mamá que se las arregle, respondió él con frialdad. ¿No quiso nuestra ayuda? Ahora que se quede sola. Y tú consigues otro trabajo allá. Lo que importa es que yo soy el hombre de la casa, y yo decido lo que es mejor para esta familia. En ese momento, me contó Remedios después, algo se rompió dentro de ella. No fue la decisión de la mudanza en sí, sino la forma en que fue impuesta, la total anulación de su voluntad, de su existencia como pareja. Miró a Rosendo, y ya no vio al marido, al padre de sus hijos. Vio a un extraño, a un tirano. Ella no discutió, no gritó, solo asintió en silencio. Pero, por dentro, la decisión estaba tomada. En los días siguientes, mientras Rosendo se jactaba de su gran oportunidad, Remedios actuó en secreto, tal como yo lo había hecho meses antes. Habló con su jefa en la tienda y le explicó la situación. La jefa, una mujer comprensiva, se ofreció a ayudarla a encontrar un pequeño apartamento para alquilar en Salvatierra. Remedios juntó el poco dinero que tenía guardado, vendió algunas joyas que le regaló su abuela y, una semana después del anuncio de Rosendo, mientras él estaba fuera arreglando los detalles del nuevo empleo, ella hizo las maletas. No las maletas para Querétaro, sino las maletas para su nueva vida. Tomó solo lo esencial para ella y para los niños. Le dejó una nota a Rosendo encima de la mesa de la cocina. Rosendo, puedes irte a Querétaro. Los niños y yo nos quedamos. No somos parte de tu equipaje. Adiós, Remedios. Con los 2 hijos de la mano y 2 maletas, no fue al apartamento que su jefa le consiguió. Tomó un taxi y le pidió al conductor que la llevara a la terminal de autobuses. Y de allí, tomó el primer camión a Dolores Hidalgo. Cuando apareció en mi puerta, con los ojos rojos de llorar, pero con una expresión de firmeza que nunca había visto en su rostro, con los 2 niños asustados a su lado, no necesité preguntar nada, solo abrí los brazos. Bienvenida a casa, hija mía, le dije. Y por primera vez, ella entendió que casa no era un lugar, sino un sentimiento, y allí, en mi pequeño rancho, había espacio para todos nosotros. La llegada de Remedios y de los niños transformó mi casa y mi vida. El silencio de mi solitud fue reemplazado por el sonido de risas infantiles, de correteos en el patio y de las conversaciones nocturnas con mi hija. Mi casita de una habitación se volvió estrecha, pero mi corazón se expandió. Nos organizamos. Puse un colchón en el suelo para Remedios y los niños. Dividimos las tareas. Ella cocinaba, yo cuidaba de la huerta. Juntas, lavábamos la ropa en el lavadero de afuera. Éramos un equipo, una pequeña familia de mujeres levantándose de nuevo. Para los niños, el rancho era un paraíso. Pasaban los días al aire libre, ayudando a alimentar a las gallinas, corriendo detrás de mariposas, construyendo castillos de barro. Lejos de la tensión de la casa en Salvatierra, florecieron. Sofía se convirtió en mi sombra, aprendiendo los nombres de las plantas. Carlitos, antes un niño callado y asustado, se volvió hablador y aventurero. Remedios también se transformó. El peso que cargaba sobre sus hombros pareció disiparse. Sonreía más. Dormía toda la noche. El trabajo físico en la tierra le hizo bien. Descubrió una fuerza en sí misma que no conocía. Claro, no fue fácil. Estaba la incertidumbre del futuro, la preocupación por el dinero, y estaba Rosendo. Llamó, furioso, amenazando, suplicando. Remedios fue firme. Se acabó Rosendo. No vuelvo más. Él no lo aceptó. Dijo que vendría a buscarlos. La amenaza de su llegada pendía sobre nosotras. Una tarde, Remedios y yo estábamos sentadas afuera, desgranando maíz, cuando me preguntó: ¿No tienes miedo, mamá, de que venga aquí y haga un escándalo, que intente llevarse a los niños? La miré a ella, a mi huerta, a mi casa. Miedo, hija mía. Pasé toda la vida con miedo. Miedo de desagradar a tu padre, miedo de quedarme sola, miedo de la opinión de los demás. El miedo ya no me sirve. Esta es mi tierra. Aquí, quien manda soy yo. Y nadie, ni siquiera Rosendo, nos va a quitar la paz. Mi calma la tranquilizó. Vio que no estaba bromeando. Mi firmeza era su escudo. Mateo y doña Elvira nos dieron un apoyo inmenso. Elvira traía pan, leche y las noticias del caserío. Mateo se convirtió en la figura masculina que los niños necesitaban. Jugaba con ellos,
Le enseñaba a Carlitos a hacer un trompo de madera. Se volvió parte de nuestra pequeña e inusual familia. Una semana después, como era de esperar, el coche azul de Rosendo apareció en el camino. Esta vez, no lo esperé en la puerta. Yo, Remedios, Mateo e incluso doña Elvira, que nos estaba visitando, fuimos hasta la cerca, formando una barrera humana silenciosa. Bajó del coche, con el rostro contraído por la ira. «Remedios, ¿qué significa esto? Toma a los niños, nos vamos ahora». «No voy a ninguna parte, Rosendo», respondió ella, con la voz clara y fuerte. «Mi lugar está aquí, con mi madre». «Tu madre te envenenó la cabeza», gritó señalándome. «Esa vieja loca. La única persona que envenenó algo fuiste tú, Rosendo», dijo Remedios. «Envenenaste nuestro matrimonio con tu egoísmo y tu desprecio. Se acabó». Miró a Mateo, a doña Elvira. Vio que no estábamos solas. Vio que Remedios no estaba sola. Su ira se transformó en desesperación. Intentó acercarse a la cerca. «Por favor, Remy, por nuestros hijos». «Es por mis hijos que estoy haciendo esto», lo interrumpió ella. «Quiero que crezcan viendo a su madre ser respetada. Quiero que aprendan lo que es una familia de verdad. Y eso, tú no puedes dárnoslo». Rosendo se quedó sin argumentos. Derrotado, no por la fuerza física, sino por la fuerza de nuestra unión. Nos miró una última vez, una mirada de odio y pérdida. Subió al coche y partió. Lo vimos irse, y cuando el coche desapareció, no hubo celebración. Hubo un silencio profundo, el fin de un ciclo, el comienzo de otro. Remedios lloró, no de tristeza, sino de alivio. La abracé. Doña Elvira y Mateo nos abrazaron también. Allí, frente a mi pequeña casa de adobe, éramos una fortaleza, y ninguna tormenta podría derribarnos más. El clímax de nuestra historia no fue la partida de Rosendo, sino lo que vino después. Su ausencia dejó un vacío que necesitaba ser llenado, no con otro hombre, sino con un plan, un futuro. Remedios necesitaba un trabajo, una forma de sostenerse y de criar a sus hijos. La pequeña producción del rancho no era suficiente para los 4. Nos sentamos juntas una noche, a la luz del quinqué, e hicimos un balance de nuestras habilidades. Yo sabía cocinar y cuidar la tierra. Remedios tenía experiencia en ventas y era buena con la gente. Fue entonces cuando Mateo, que estaba con nosotras esa noche, tuvo una idea. A la gente de la ciudad le encanta venir al campo los fines de semana. Dijo, les gusta la comida casera, el aire puro. ¿Por qué no montan un pequeño restaurante aquí? Un lugar simple, con pocas mesas, sirviendo la comida que usted hace, doña Consuelo. La idea, al principio, pareció absurda. ¿Un restaurante? ¿En medio de la nada? Pero, cuanto más lo pensábamos, más sentido tenía. Teníamos los ingredientes frescos de la huerta, teníamos el espacio, y teníamos la historia. El rancho de la Firmeza ya era conocido en la región. El proyecto nos dio un nuevo impulso, un objetivo en común. Mateo, nuestro ángel de la guarda, nos ayudó a construir un pequeño porche cubierto frente a la casa, usando madera de demolición. Hicimos 3 mesas rústicas y algunos bancos. Doña Elvira nos ayudó a correr la voz en el caserío y en el pueblo. El día de la inauguración, estábamos nerviosas. Preparamos solo un platillo, mi famoso mole poblano, servido con arroz y tortillas hechas al momento. Pusimos un letrero simple en el camino, comida casera en el rancho de la Firmeza. Para nuestra sorpresa, la gente vino. Primero los vecinos, curiosos. Luego, algunas familias del pueblo, que oyeron hablar de la vieja valiente y su hija. El restaurante se convirtió en un éxito. La gente no venía solo por la comida, que era buena y honesta. Venía por la experiencia. Venía a escuchar mis historias, a ver la huerta, a dejar a los niños correr libres. Venía a sentir un poco de la paz y la fuerza que emanaban de aquel lugar. Remedios floreció como anfitriona. Recibía a los clientes con una sonrisa genuina, atendía las mesas, administraba el dinero. Encontró su vocación. Yo me quedaba en la cocina, mi santuario, al mando de la estufa de leña, feliz de ver que mi comida traía alegría a otras personas. El rancho se transformó. Ya no era solo mi refugio, era un punto de encuentro, un negocio familiar, un lugar de recomienzos. El dinero que ganábamos no nos hizo ricas, pero era suficiente para vivir con dignidad, para comprar útiles escolares para los niños, para reparar la cerca. Era nuestro dinero, ganado con nuestro sudor. Un día, una pareja de turistas de la Ciudad de México, que almorzaba en nuestro porche, me preguntó cuál era el secreto de mi mole. Sonreí y miré a mi hija.
que atendía otra mesa, riendo de algo que un cliente dijo. Miré a mis nietos, que jugaban cerca del limonero. Miré mi casa, mi tierra. ¿El secreto? Respondí. El secreto es que cada ingrediente aquí se siembra con coraje y se cocina con libertad. Ellos no entendieron la profundidad de esa frase, pero yo sí. En ese momento, supe que mi revolución estaba completa. No solo me había liberado, había construido, desde el polvo, una nueva vida. Una vida con sabor, con sustento y, sobre todo, con un amor que no aprisiona, sino que libera. Pasaron 2 años. El polvo levantado por la partida de Rosendo se asentó por completo, y en su lugar, la vida floreció de formas que nunca podría haber imaginado. Nuestro pequeño restaurante, que llamamos cariñosamente La Cocina Firme, prosperó. Nos convertimos en un destino de fin de semana para gente de toda la región. La fama de mi mole y de la simpatía de Remedios se extendió. Con el dinero que ganamos, construimos una habitación más en la casa, un cuarto para Remedios y los niños, y un baño de verdad, con agua corriente que Mateo nos ayudó a instalar. Remedios se convirtió en una mujer de negocios. Administraba las finanzas, hacía las compras, se encargaba de la publicidad. Su autoestima, antes tan frágil, ahora era sólida como las paredes de adobe de nuestra casa. Era una madre presente y feliz, un ejemplo de fuerza y resiliencia para sus hijos. Sofía y Carlitos crecieron sanos y felices. La vida en el campo les hizo bien. Eran niños listos, creativos, con un profundo respeto por la naturaleza y por la gente. Eran mi mayor alegría, la prueba viva de que nuestra decisión había sido la correcta. Mateo siguió siendo nuestro pilar. Abrió su pequeño taller de carpintería en el caserío, cumpliendo su sueño, pero nunca dejó de ser parte de nuestra familia. Almorzaba con nosotros casi todos los días, y su cariño por Remedios comenzó a transformarse en algo más. Yo veía las miradas que intercambiaban, las sonrisas discretas. No me entrometí, solo deseé, en silencio, que mi hija encontrara un amor que la mereciera. Y yo, Chelo, encontré mi paz. A los 74 años, trabajaba más que nunca, pero era un trabajo que nutría mi alma. Mis mañanas seguían dedicadas a la huerta y al silencio, las tardes, al ruido y la alegría de la cocina, y las noches, a las conversaciones con mi hija, a las historias para mis nietos. Nunca más tuvimos noticias de Rosendo. Doña Elvira, a través de su vasta red de información, nos contó que él efectivamente se mudó a Querétaro, pero que las cosas no le salieron bien. Solo, sin nadie que cuidara de sus cosas, se perdió. La noticia no me trajo alegría, solo una melancólica confirmación. Los hombres que construyen su mundo sobre la sumisión de los otros se desmoronan cuando sus cimientos deciden levantarse e irse. Mi vida no era perfecta. Había días de cansancio extremo, de preocupaciones con las cuentas, de nostalgias de un pasado que, a pesar de todo, también tuvo sus momentos. Pero era mi vida, una vida elegida, construida y saboreada cada día. Una tarde de domingo, con el restaurante lleno, me detuve un instante en la puerta de la cocina. Vi a Remedios riendo con los clientes. Vi a Mateo mostrándole a Carlitos cómo el viento mecía las hojas de la milpa. Vi a Sofía cortando una flor para poner en un pequeño jarrón sobre la mesa. El sol del atardecer bañaba todo en una luz dorada. Sentí una gratitud inmensa. El viaje había sido largo y difícil. Comenzó con una humillación, con una frase que pretendía disminuirme, pero aquella frase, sujeta más fuerte, se convirtió en mi lema. Aprendí a sujetar más fuerte las riendas de mi vida, mi dignidad, mis sueños, y al hacerlo, descubrí que la verdadera fuerza no está en cargar el peso del mundo para los otros, sino en tener el coraje de construir el propio. Hoy, sentada en mi porche, con una taza de café en las manos, mirando el sol ponerse detrás de las colinas que abrazan mi rancho, pienso en todo lo que ha pasado. Mis manos, que antes sostenían vigas para los otros, hoy sostienen la taza que yo misma compré, con el dinero de mi trabajo. Están más arrugadas, manchadas por la tierra y los chiles, pero son las manos de una mujer libre. La revolución que comenzó silenciosa dentro de mí, en aquel patio en Salvatierra, resonó de formas que jamás preví. Transformó no solo mi vida, sino la de mi hija y mis nietos. Le mostró a una pequeña comunidad que nunca es tarde para recomenzar. El rancho de la Firmeza no es solo un pedazo de tierra, es un testimonio, un recordatorio de que, incluso del suelo más abandonado, la vida puede brotar con una fuerza terca. Es la prueba de que las raíces, cuando deciden aferrarse,
pueden sostener no solo un árbol, sino un bosque entero. Descubrí, en la última curva de mi vida, que una no nace para ser el soporte de nadie, la sombra de nadie. Una nace para ser su propia casa, con cimientos fuertes y ventanas abiertas al sol. Mi historia no es un cuento de hadas. Es una historia de trabajo duro, de lágrimas, de miedo y de un coraje que no sabía que tenía. Es la historia de una vieja que aprendió a decir no, para poder, finalmente, decirse sí a sí misma. Sonido ambiente de grillos comenzando a cantar, la brisa suave. Y ahora que lo has escuchado todo, desde la viga pesada hasta el sabor del mole en la estufa de leña, espero que el viaje de Chelo te haya inspirado de alguna manera. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar o sentir, te pido una vez más, suscríbete aquí a nuestro canal, deja tu me gusta, tu comentario, cuéntame qué te ha parecido. Cada gesto de cariño de ustedes es como la buena lluvia que riega mi huerta y me da fuerzas para seguir contando las historias que el mundo necesita oír. Gracias por escucharme. Y recuerda siempre, no importa el peso que la vida ponga sobre tus hombros, tu fuerza no está en sostenerlo para siempre, sino en saber el momento de soltar, y entonces, usar las manos libres para construir tu propio rancho.